traemos a Ignacio Sotelo precisamente porque hace poco publicó este libro que se titula así, Un gran rigor analítico, El Estado Social. El Estado social surge a finales del siglo XIX como un intento en Alemania, porque fue Bismarck el primero que dio un seguro social, para quitar al movimiento obrero, a la clase obrera, de la socialdemocracia que pretendía un nuevo sistema socialista y no capitalista. Es decir, se consigue, primero fue el seguro de invalidez, porque antes quedaba el inválido en la calle después de haber perdido una pierna en un accidente de trabajo, el segundo era el de enfermedad y el tercero era el de vejez. Bismarck, por ejemplo, en las primeras leyes sociales, la jubilación del obrero llegaba a los 70. Hay que decir que en 1880 y tantos, 90, cuando existe este primer jubilación, el término de horizonte de vida en Alemania eran los 40 años. Fue una gran concesión que no tenía una repercusión inmediata. Este es el Estado social. Efectivamente, el afán es la integración del obrero para que no tenga una actitud de debilidad tal que le lleve a posturas revolucionarias. En el Estado social, el pleno empleo es la garantía mínima de los derechos sociales que después se van a ir construyendo, mientras que el Estado social, antes y después del estado de bienestar, se mantiene con empleo bajo, con 10-20% parado. Que en España hablen de que se está desmontando el estado de bienestar, que no ha existido nunca en España, porque no hemos tenido nunca una situación de pleno empleo. Entonces, efectivamente, lo único que tenemos es el Estado social, es decir, un Estado que no pretende garantizar el empleo y garantizar que toda persona, por ser ciudadano, tiene un derecho a unos recursos económicos que le hacen que si quiere trabajar, trabaja, pero no como necesidad imprescindible para subsistir. El principio del estado de bienestar es que el trabajo debe ser libre, porque el que no tiene que vender su fuerza de trabajo, si quiere, no trabaja. El trabajo obligatorio solo existe o existía en los países comunistas. En el Estado social, que es el que tenemos hoy, que tiene las características generales que tuvo en el siglo XIX, el futuro es bastante complicado por varias razones que se mezclan. El primero es la globalización, es decir, que hay que estar en competencia con países con salarios mucho más bajos en Asia o en América Latina, que obligan a que digan el empresario: usted, yo no puedo competir con usted, entonces tengo que bajar el precio del trabajo, y bajar sobre todo los costos sociales. El segundo elemento es que cada vez la población es mayor y por lo tanto el tanto por ciento de población mayores de 65 o de 70 años ha aumentado de forma más alta, y esa población necesita que sea subvencionada por los que trabajan. Y el tercer elemento, hay que decirlo, el estado de bienestar con pleno empleo desde los 45 al 70 es que no trabajaba la mujer. El empleo de la mujer ha llevado consigo dos cosas. Primero, que ha aumentado muchísimo la oferta de trabajo, y segundo, que ha disminuido muchísimo la natalidad, con lo cual los viejos aumentan enormemente. El mejor anticonceptivo es que la mujer tenga educación y con la educación tenga puestos de trabajo importantes. Cuanto más alto sea el nivel cultural de la mujer y mayor la capacidad de empleo en puestos de gran responsabilidad, más baja es la natalidad. Esto es una contradicción que vivimos en nuestra sociedad, y la forma que tiene el capitalismo de mantener salarios bajos es la inmigración. Estos son los problemas que plantea una renovación total del Estado social. ¿Que se acabe el Estado social? Imposible. Es imposible pensar que no va a haber jubilaciones o que no va a haber seguro de enfermedad, pero es también cada vez más difícil con el modelo burocrático que tenemos
es decir, pagado por la administración y pagado por las empresas, mantener este Estado social. En ese nuevo escenario, el problema es el siguiente: el Estado social es el Estado. ¿Cuál es el papel del Estado nacional en el futuro, en un momento en que creamos la Unión Europea, creamos estructuras internacionales? En el Estado social originario fueron los grandes consorcios, las grandes empresas, las que apoyaron a Bismarck haciendo todos estos seguros para garantizar que la clase obrera se integrase en su sistema productivo sin problemas y tensiones. Pero claro, hoy las empresas son multinacionales, es decir, son globalizadas y tienen más poder que los estados. Para las empresas, más que favorecer el Estado social, como es cambiar de país donde el Estado social esté relativamente poco desarrollado, el derecho laboral no exista, a ser posible no haya democracia y no haya sindicatos. Por lo tanto, esto es un problema gravísimo para el futuro. Es decir, el problema de cuál es el papel económico del Estado, porque cada vez los Estados nacionales tienen menos capacidad de decidir económicamente sus propios mercados. Las multinacionales han pasado de ser las grandes empresas nacionales a ser globalizadas y por lo tanto no dependen de un Estado, y si en un Estado no se sienten bien tratadas, se van a otro. La movilidad del capital es el tercer elemento fundamental que hace que haya una deslocación de la industria. Todo esto son elementos que lleva consigo a que el futuro sea completamente incierto, pero depende en último término de la existencia de la democracia. En un régimen democrático donde al final la gente vote, no hay partido político que pueda suprimir el Estado social, puede decir, desde mañana ya no hay jubilaciones. La gran incógnita es qué futuro tiene esa democracia representativa que tenemos hoy, que está basada en el Estado. Las democracias son estatales, no tenemos una democracia europea, no hay una democracia globalizada. El futuro del Estado social es el futuro de la democracia.